Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa Por tu Salud. Mi nombre es Vianey Contreras de Red Médica Universitaria. Estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy tenemos a un invitado especial, ya había estado con nosotros, sin embargo, ahora hablando de un tema diferente. Y de invitado tenemos al doctor Oscar Fernando Cándido Mireles, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, laborando con nosotros en Red Médica Universitaria. Justamente nos va a hablar de un tema que ya está más que sonado. Sin embargo, estamos entrando en un periodo por el cambio de estación, el periodo viene un aumento de casos de influenza. Entonces pues vamos a hablar rápidamente de las infecciones respiratorias. El doctor está actualmente ubicado en el área de COVID y de infecciones respiratorias, entonces nos va a dar sus puntos de vista y pues creo que no está de más. Entonces, muy bien, gracias doctor, gracias por aceptar la invitación al programa. Bueno, ¿qué nos puedes platicar? Primero, yo creo que todos ya saben algo acerca de COVID, de infecciones respiratorias. A partir de la pandemia, todo el mundo ha estado investigando de múltiples fuentes. Sin embargo, a veces a investigar por fuentes que no sabemos si son confiables nos puede malinformar y esto puede complicar o puede no ayudar en la histeria colectiva de las personas, ¿no? Hola, mucho gusto, Vianey. Sí, claro, hay muchísimo que se habla sobre las infecciones respiratorias. La verdad es que el problema aquí radica que con tanta información que tenemos en nuestro entorno es muy fácil comenzar a tomar nuestras suposiciones o nuestra idea concebida basada en muchas cosas que escuchamos, pero que no están correctas, no están probadas o son completa y totalmente inadecuadas. Entonces aquí estamos un poquito para tratar de ayudarlos a tomar decisiones adecuadas y a saber estar más informados sobre qué son las infecciones respiratorias, cómo prevenirlas y todo lo relacionado a esto. Ok, y bueno, nada más para empezar o para abrir el tema, ¿nos puedes tú definir o explicar a las personas que te están escuchando y te están viendo qué es una infección respiratoria, cómo se divide, cuánto tiempo duran? Ok, claro que sí. Las infecciones respiratorias como tal son enfermedades en las cuales nuestra vía respiratoria, en este caso pues los órganos que nosotros utilizamos para respirar, son atacadas o son infectadas por distintos microorganismos. En este caso los principales responsables de esto son virus o son bacterias. Entonces con las infecciones respiratorias tenemos que nosotros entender que 90% de ellas son causadas por virus y la verdad es que una proporción muy baja es causada por bacterias. Ok, muy bien. Y normalmente, doctor, el tiempo de evolución, porque muchas veces podemos decir, ay, a mí me dura un resfriado 3 días, a mí me dura 10 y puede ser algo diferente. Entonces me gustaría que nos desinformes, o más bien nos informes correctamente del tiempo de evolución. El tiempo de evolución va a depender mucho del virus respiratorio que esté causando la enfermedad. Sin embargo, es fácil nosotros englobarlas en un aproximado de 7 a 10 días, incluso alargándose hasta 14 días, siendo esto como lo máximo esperado en una persona que sea completa y totalmente inmunocompetente. Ok, bueno, y comentas que es más frecuente en su mayoría, en su 90%, los virus. Pero ¿cómo se pueden transmitir estas infecciones? Las infecciones respiratorias se pueden transmitir por varias vías. La principal es la vía aérea. En esta vía de contagio lo que pasa es que nosotros al estar hablando, al estar comiendo, estamos expulsando al ambiente gotas y si nosotros poseemos la enfermedad, estas gotas o gotitas están en el aire, contienen el virus respiratorio. Entonces otra persona que esté cerca de nosotros en nuestro entorno, al respirar estas gotitas, permite que el virus llegue a su epitelio respiratorio y ahí pueda causar infección. Otra de las vías que hay es la vía de contacto. Esta es directo. Digamos que en lugar de ser gotitas respiratorias que inhalamos, alguien estornuda directamente sobre una superficie. Yo voy, toco la superficie, pongo mis manos ahí
y después directamente al tocarme la cara, me estoy inoculando, o sea, hace que me estoy contagiando a mí mismo con los virus o con los microorganismos que estaban directamente en la superficie. Entonces yo me estoy contagiando al tocarme. Ok, y bueno, hablando de esto, todos nos podemos infectar, pero otra pregunta, ¿hay algún factor de riesgo que me haga más propenso para adquirir este tipo de infecciones? Sí, hablando de lo que son las infecciones respiratorias, es muy importante tener en cuenta que las personas que son más susceptibles, además de aquellas que tienen una enfermedad crónica que les causa cierta inmunocompromiso, son aquellas personas que tengan déficit de ciertos nutrientes. Entonces, la desnutrición como tal sería uno de los asuntos más importantes que nos puede hacer susceptibles a estas infecciones respiratorias, además de la falta de higiene o falta de higiene respiratoria. Aquí quisiera hacer una pequeña pausa donde dices la desnutrición. Hablando principalmente de desnutrición, podemos englobar, bueno, o hablando mejor, utilizando el término de malnutrición, podemos hablar en tanto tengamos un peso bajo como tengamos un peso alto, ¿no? Porque a lo mejor podemos decir, ay, estás desnutrido, y yo no estoy desnutrido y estoy gordito o tengo sobrepeso. Entonces, también es una malnutrición que es importante enseñarle a las personas que no por el hecho de estar muy delgado solamente me hace propenso, y ya lo han visto ahorita con el COVID, cómo ha respondido con las personas que tienen obesidad. Entonces, sí quisiera como también hacer este pequeño paréntesis para que las personas que nos están escuchando entiendan y se quede en esta idea, ¿no? La malnutrición o desnutrición incluye tanto peso bajo como peso por arriba del estándar normal, ¿no? Sí, normalmente se hablaba mucho esto, quizás no en nuestra época, pero hace algunos años, cuando veían a un niño particularmente que estaba un poco arriba del peso, que estaba gordito, decían, qué bien nutrido está, o qué sanito está, cuando de hecho en ese momento pues no conocíamos todas las consecuencias o no eran tan sonadas las consecuencias de tener un peso por arriba del promedio, como ahora ya estamos sabiendo o estamos informados y dándonos cuenta en vida real al respecto. Así es, entonces muy importante que un factor de riesgo es la mala alimentación, ¿no? Y claro, si tenemos una mala alimentación, podemos adquirir infecciones respiratorias y de otro tipo. Pero ahorita que estamos hablando de este tema, pues sí, muy importante mencionarlo. Ok, doctor, algo que también quisiera que nos comentaras o que nos platicaras es acerca de los síntomas, porque hay síntomas característicos y que se pueden confundir con un resfriado, con influenza, que ahora ya viene también la temporada. Entonces sí quisiera que nos platicaras de los síntomas, porque no porque a mí me duela la cabeza ya es COVID, o porque tenga moco, tos, ya es influenza. O sea, más o menos platícanos para poder diferenciar que, claro, aún así, teniendo cualquiera de estos síntomas sugestivos, no hay que automedicarnos y hay que acudir al médico lo antes posible. Sí, hay un problema o un asunto con las infecciones de vía aérea superior. El asunto aquí es que hay muchos virus que la causan, pero el cuadro clínico o los síntomas que nos causan estos virus, la verdad es que se traslapan entre uno y otro. Entonces es muy difícil diferenciar particularmente solo con síntomas estas infecciones. Sin embargo, sí tenemos ciertos síntomas pivote o ciertos síntomas que nos pueden enfocar hacia cierta enfermedad respiratoria. Por ejemplo, las digamos que nos interesa en este momento identificar y poder conocer que una persona tiene esa infección respiratoria serían más particularmente con COVID y con influenza, que digamos que esas en personas, digamos, son las que nos confieren o que las necesitamos controlar de mejor manera que las otras infecciones respiratorias, ya que pueden tener consecuencias más graves a las personas a las que infecten. Entonces, digamos, ya particularmente yéndonos a lo que es, por ejemplo, el COVID, vamos a nosotros entender que tenemos normalmente un cuadro más fuerte y más florido que con un catarro o con una gripe. En este caso, son muy susceptibles, nos hacen pensar mucho en ello lo que son los síntomas sistémicos. En este caso es toda la fatiga en el cuerpo, el dolor muscular, el dolor de cabeza, la fiebre, y un poco ayudándonos de lo que es la tos. Los síntomas nasales no son tan comunes,
a excepción de la pérdida o disminución del olfato, que de hecho es un síntoma bastante sugestivo de una infección por COVID. Muy bien, doctor. Y bueno, otra cosa que también yo creo que me gustaría que mencionaras, y que yo creo que todos los médicos nos hemos enfrentado a esto al momento de dar un tratamiento a cualquier infección respiratoria, es el uso de antibióticos. Anteriormente se prescribían mucho, sin embargo hemos visto ahora las consecuencias de la prescripción o de la automedicación, porque antes, bueno, no sé si a ti no te tocaría, pero antes podías ir a la farmacia y consumir, comprar un antibiótico y no te pedían la receta. Pero después de hacer esto, años después, se ha visto con infecciones más graves y no hemos podido dar tratamientos adecuados por la misma resistencia, pero sí me gustaría que nos comentes, ¿a todas las infecciones respiratorias hay que darles antibiótico? O de 100 consultas que tú des en una semana, ¿a cuántas les dejas un antibiótico? No, de 100 consultas yo pienso que estaría dando antibiótico aproximadamente a 5, un máximo de 10. La verdad es que las infecciones bacterianas son bastante poco comunes dentro de la práctica clínica. Sin embargo, es que hay mucho de estas ideas de la sociedad ya enfocadas en el antibiótico. A mí muchas veces me llegan a consulta y me dicen que vienen por un antibiótico y yo les pregunto que cuál es la razón o quién les prescribió ese antibiótico. Sin embargo, no, o sea, las personas directamente por recomendaciones de familiares, de amigos, o de personas en su entorno, creen que lo único que las va a aliviar es el antibiótico, cuando de hecho es que este antibiótico no tiene utilidad en más del 90% de las infecciones respiratorias. Entonces, el problema con esto es que se está generando una gran problemática que existe a nivel mundial, que es la resistencia antibiótica de bacterias. Entonces, si nosotros infecciones, digamos, que no son bacterianas, les damos antibiótico, exponemos a todas las bacterias en, digamos, la persona que están colonizándola a este antibiótico, y esas bacterias pueden, al estar en contacto con él, hacerse resistentes y a largo plazo ser incapaces de ser atacadas o destruidas por este antibiótico. Se dice que para el 2030 la primera causa de muerte va a ser, de hecho, la resistencia antibiótica. Ok, entonces, pues muy peligroso eso, ¿no? Y a lo mejor nosotros como pacientes, sé que en algún momento nos sentimos mal, queremos lo mejor para nosotros, para recuperarnos rápido, pero también entender que si no lo necesitamos, pues el médico por algo no nos lo está prescribiendo, ¿no? No creo que el médico nos quiera dar un antibiótico a expensa o sabiendo que nos va a hacer daño, ¿no crees? Sí, claro, es un poco entender este hecho de que tenemos que irnos directamente a la recomendación de los médicos, que son los expertos en este tema particular, confiar en ellos y creer que lo que ellos nos están prescribiendo, o al ellos, digamos, negarnos un antibiótico, solo están buscando el bien de nosotros mismos como pacientes y de toda la sociedad en general. No es cuestión de, es que particularmente a ti no te va a hacer daño, pero lo que estoy haciendo yo es construyendo a largo plazo algo que puede tener consecuencias catastróficas, incluso puede llevar a cientos de miles de muertes. Así es. Entonces, bueno, muy importante entender esto y qué bueno que lo estás mencionando. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa de 5 puntos por tu salud y regresamos? Datos importantes por tu salud. Enfermedades respiratorias. Las infecciones respiratorias agudas son enfermedades que afectan tanto a oídos como nariz, garganta e incluso los pulmones. Generalmente, estas se autolimitan. Esto significa que no se requiere de antibióticos para curarlas y no suelen durar más de 2 semanas. Estos padecimientos son ocasionados por virus que se transmiten de persona a persona a través de la saliva que expulsamos al toser o al estornudar. También pueden manifestarse por bacterias que se encuentran en superficies contaminadas que sean de uso público como barandales, puertas o escritorios. Para evitar dichas infecciones, se recomienda un constante lavado de manos, además de mantener limpios objetos manuales de uso compartido como son
juguetes, utensilios y material didáctico de oficina. Los síntomas que suelen asociarse con una infección respiratoria son tos, dolor de cabeza, fiebre, irritabilidad, ronquera, Dolor o secreción de oído. y nariz tapada por secreción mucosa. Cuando se padece enfermedad respiratoria, se recomienda ingerir alimentos y bebidas altos en vitamina A y C. También existen algunos jarabes para contrarrestar la infección, pero antes de una automedicación es importante que acudas a tu médico. Datos importantes por tu salud. A todos, pues ya estamos de regreso de los 5 puntos por tu salud. Estamos el día de hoy hablando de infecciones respiratorias y de mitos y realidades del COVID y de las infecciones respiratorias. Para esto tenemos de invitado el día de hoy al doctor Oscar Cándido Mireles, médico egresado de la facultad, trabajando con nosotros en el área COVID en Red Médica. Y bueno, nos platicaba de las infecciones respiratorias. Son enfermedades que van a afectar a cualquier parte de la vía aérea, ¿no? Puede ser desde oídos, nariz, garganta, los pulmones. Normalmente, este tipo de infecciones se autolimitan. ¿Qué significa? Que solitas van a remitir o se van a curar en un lapso hasta puede ser de 15 días. Entonces tenemos que tener mucha paciencia. Uno de los puntos importantes es el abuso de antibióticos. Normalmente este tipo de infecciones, el 90% son virales y 90-95% son virales y el 5% es por una bacteria. Entonces no es necesario siempre dar un antibiótico, y más porque un antibiótico normalmente lo prescribimos, 7-10 días dependiendo del cuadro clínico, y una infección respiratoria sin tratamiento o con simple paracetamol o dependiendo de lo que el médico nos dé que sea sintomático, se va a quitar en 7 días. Entonces, da lo mismo que utilicemos o no utilicemos antibiótico, y al contrario, podemos tener consecuencias en nuestro organismo si abusamos de ellos, ¿no? Entonces, también nos hablaba uno de los factores de riesgo para contraer este tipo de infecciones. En general, todo tipo de infecciones, pero hablando particularmente de las infecciones respiratorias, es la mala nutrición, hablando tanto de personas con peso bajo o peso alto. Entonces, uno de los factores de riesgo que podemos controlar es la alimentación, ¿no? Y bueno, en cuanto a los síntomas respiratorios, son variables en cada paciente, cada persona es diferente, tiene incluso una estructura anatómica diferente, entonces cada quien puede tener síntomas parecidos o completamente distintos. Entonces es muy importante siempre acudir al médico, más ahorita en esta temporada, no automedicarse, y también muy importante no abusar de los antibióticos. Repetir y repetir y repetir eso nunca va a ser cansado, siempre y cuando las personas entiendan, se eduquen y se informen, para que tengamos una población informada, y con una población informada se van a tomar mejores decisiones. Entonces, bueno, muy bien, doctor. Ya después de todo lo que ya dijiste y ya repetí, nada más te tengo una pequeña pregunta antes de pasar a otras cosas. Quiero que nos platiques de los jarabes de la tos. Normalmente las personas tienen tos, tienen gripa, y eso sí lo pueden comprar, se pueden automedicar, van y compran jarabes. ¿Qué opinas tú de los jarabes? Pues mi opinión, que más que esto está sustentada en lo que nos habla la evidencia científica, va en contra del uso de jarabes. La verdad es que las personas como que ya tienen dentro de la cultura establecido de, tengo tos, necesito un jarabe porque es la única forma de librarme de la tos. La verdad que es que no, la tos es un mecanismo normal de defensa del cuerpo para tratar de expulsar las secreciones, entonces no es algo que nosotros querramos como tal eliminar del cuerpo. Además de eso, nosotros tenemos muchos efectos que pueden ser secundarios a los jarabes para la tos. Entonces, la verdad es que los usos o el momento en el cual se debe utilizar es que es muy, muy específico. Sería recomendado que solo se utilizara tras la recomendación de un médico, o en personas que probablemente la tos les esté causando consecuencias distintas, o sea, que ya tengan, que no puedan descansar, que no puedan dormir porque su tos es tan excesiva
que eso no les permite descansar. Ya son situaciones así de específicas por las cuales sí se sugiere la utilización de un jarabe para la tos. Fuera de esto, la verdad es que es completa y totalmente no recomendable. Okay. Entonces es muy importante acudir con el médico, ¿no? O sea, claro que sí. Tengo tos, tomo jarabe, no. Mejor, más vale una opinión, una revisión y prevenir efectos secundarios de un medicamento, ¿no? Bueno, doctor. Y ya que tuve la infección, ¿qué pueden hacer mis familiares? ¿O qué puedo hacer yo para prevenir que me dé una infección? Bueno, aquí lo podríamos poner considerando que, digamos, tenemos una familia de varias personas que viven en una misma casa y que una de estas personas, por estar saliendo, por estar en la escuela, por cualquier lugar, se contagió de una enfermedad respiratoria viral y llega a la casa, al día siguiente empieza con síntomas y está enfermo, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tomar como familia para tratar de prevenir que esta persona solita contagiada no se convierta en un brote familiar y que en unos días las 5 personas de la familia, 6 personas estén enfermas? Por ejemplo, dentro de la misma casa, una de las cosas que se puede hacer es tratar de separar a la persona enferma. Esta separación tiene que ser, en la medida de lo posible, de habitación, digamos. En dado caso de que exista la posibilidad de que la persona tenga una habitación individual para ella, lo recomendable sería que estuviera separada de la familia la mayor parte del tiempo en esta habitación. Otra de las recomendaciones que a mí particularmente me gusta hacer es que cuando una persona está enferma, yo les recomendaría que la persona enferma debe comer separado de los otros miembros de la familia. Directamente, la mayoría de las infecciones respiratorias se transmite por gotas. En este caso, pues un aditamento muy útil sería el cubrebocas. Pero cuando nosotros estamos comiendo, pues obviamente tenemos que quitarnos el cubrebocas. Y como tenemos que quitarnos el cubrebocas, si estamos comiendo con nuestro hermano, nuestra mamá que está enferma, en este caso, ellos al estar comiendo, al estar platicando, están expulsando estas gotas y nosotros al estar frente a ellos estamos respirándolas y es muy fácil que nos contagiemos. Entonces, otra de las medidas que se puede tomar es no comer juntos. Aparte de eso, pues aislar a las personas. Aparte de eso, por ejemplo, todos los papeles, todos los pañuelos que se suelen utilizar, normalmente una persona se suena, digamos, porque tiene escurrimiento nasal, lo tira a la basura y ya sigue con su vida. La verdad es que después de hacer eso, siempre después de cada ocasión que se suena la nariz tendría que lavarse las manos, porque probablemente en ese momento tenga sus manos cargadas de virus y cualquier cosa que toque en su entorno podría ser fácil que la otra persona que llegue por ahí, que esté tocando las cosas, llegue a contagiarse. ¿Y qué nos recomiendas acerca de sanitizar y todo este tipo de medidas que han utilizado? Porque nos ha tocado, yo creo que ver a todos en algún momento en el transporte público, en algún restaurante, en el banco, personas que llevan su sanitizante e incluso se bañan antes de entrar o al salir de un lugar. Por ejemplo, aquí una cosa de la que podríamos hablar sería de los famosos túneles sanitizantes que se empezaron a utilizar al inicio de la pandemia. La verdad es que es un desperdicio de recursos, es algo que incluso puede ser irritante para la piel. La verdad es que nosotros tenemos algo que es la barrera innata de la inmunidad, en este caso nuestra barrera más importante es la piel. Entonces, no porque llegue virus y toque mi mejilla, toque mi mano, significa que yo me voy a contagiar, porque la piel tiene uniones tan estrechas que un virus no es capaz de penetrar por ahí. Entonces, no tiene sentido rociarte por todo el cuerpo, por toda la ropa, con un desinfectante, porque la verdad es que esas zonas no necesitaban estar desinfectadas, porque no por tener, virus que alguien me tosió en mi espalda, significa que ese virus va a terminar contagiándome. Lo que tendría que suceder es que yo tendría que tocar esta zona de mi cuerpo contaminada y después tocarme la cara, tocarme la boca. Entonces, ¿qué es más sencillo que eso? Únicamente lavarte las manos, higienizar tus manos con alcohol en gel antes de tocar tu cara o no tocar tu cara directamente. Este tipo de medidas como tal son más útiles que todo esto en lo referente a desinfectar, a rociar con Lysol. La verdad es que no hay utilidad en estas medidas, pero se siguen usando desde inicios de la pandemia. Ok, muy bien. Y bueno, quiero que nos comentes algo acerca de la temperatura, porque bueno, ahorita ya vamos a empezar temporada invernal. Sí, los niños deben de estar cubiertos, no podemos dejar que también se enfríen, pero quiero, preguntarte, ¿tú qué recomendaciones das ahí en el área COVID?
Particularmente me llegan muchas personas diciéndome, lo que pasa es que me enfermé porque me salí y hacía frío. Y el frío me enfermó. O es que tenía el pelo mojado y me fui a dormir y me enfermé. Todo este tipo de cuestiones que tenemos muy metidas dentro de nuestra cultura en lo referente a que el frío es igual a enfermedad. La verdad es que si el frío fuera igual a enfermedad, todas las personas que viven en países bastante más fríos que por ejemplo en Canadá, estarían enfermas todo el tiempo. Entonces tenemos que tratar de nosotros discernir entre el frío y la enfermedad. O sea, para que nosotros realmente lleguemos a tener una infección respiratoria, el virus siempre tiene que estar presente y ese virus lo pescamos en algún lugar, puede ser en casa, en escuela, en trabajo, en donde sea. Entonces, el frío muchas veces, como nosotros lo podemos relacionar, es por el hecho por el que en ambientes fríos, digamos en esta temporada de noviembre, febrero, que es el clima más frío que tenemos, digamos, en el país, los virus respiratorios están mucho más activos que en temporadas de calor. Entonces, si los virus están más activos, están reproduciéndose más rápidamente, es más fácil que se esté dando el contagio entre personas. Otra de las cosas que sucede es que como está haciendo frío, nosotros lo que hacemos es cerrar las ventanas y meternos todos dentro de casa. Entonces, como tenemos las ventanas cerradas, estamos todos dentro de casa, empezamos a respirar una y otra vez el mismo aire que nos está ventilando, no está circulando. Y muchas veces, si hay una persona enferma en el entorno, esa persona, al estar respirando ahí durante ciertas horas, va a terminar contagiando a todas las personas que están ahí. Entonces, sí podemos relacionar el frío con la enfermedad, pero no es causante, o sea, no es una relación directa, sino que ambos existen en el mismo momento dentro de nuestra sociedad, dentro de la temporada. Y bueno, a lo mejor también mencionar que el mismo cambio de temperatura, por ejemplo, los aires acondicionados o las calefacciones también pueden originar que nuestro organismo tenga algunos cambios. Por ejemplo, una rinitis, ¿no? Personas que están, por ejemplo, en Guanajuato, tenemos primero lugares que son muy contaminados, por ejemplo los túneles, y el hecho de ir descubierto, respirando aire contaminado, sucio, pues entonces puede comprometer a también una alteración en nuestros cilios dentro de las fosas nasales. Entonces se pueden inflamar los cornetes. Entonces cuando una persona está congestionada por múltiples cosas, no necesariamente por una infección, pues ¿qué pasa? Empezamos a respirar por la boca. Entonces, al entrar el aire por nuestra boca, no está haciendo la función que debe de ser la nariz. O sea, es el filtro, el primer filtro para que entre un aire puro, ¿no? Entonces, estamos todavía en un lugar donde está contaminado, estamos congestionados y metemos todo por la boca, pues evidentemente nos vamos a irritar la garganta, y dolor de garganta lo asociamos directamente con una infección. Sí, claro que sí. Cuando de hecho hay muchos síntomas que podemos tener de forma individual sin que estos sean sinónimo de infección. Como las personas que nos llegan de, no, lo que pasa es que yo solo tengo congestión nasal, y yo así de, bueno, esta congestión nasal se acompaña de otra cosa, de un dolor de cabeza, lo que sea, y la verdad es que no, muchas veces estos síntomas individuales podemos asociarlos a ciertas costumbres de la persona, o como usted comentaba, a ambientes, la contaminación, el polen. Hay personas que tienen alergias y que directamente lo confunden con infecciones respiratorias. Entonces es importante saber que no todos los síntomas nasales, no todos los síntomas de la vía aérea son directamente sinónimo de infección. Así es. Entonces ahí es donde muchas personas pueden pensar que el frío es lo que los enferma, pero realmente no los enferma, los compromete a que tengan un sistema más débil que cuando no hacía frío. Entonces, al haber un mayor número de virus en esa estación, pues mayor probabilidad de adquirir una infección, ¿no? Sí, únicamente es la probabilidad de adquirir la infección. Entonces, pues las medidas de prevención tienen que estar enfocadas a otra causa que no sea simplemente cuidarnos del frío. Así es. ¿Tú normalmente qué medidas les recomiendas a los pacientes para que te escuchen? Si a lo mejor no se han enfermado, pues qué mejor que también puedan escuchar qué medidas pueden hacer, cómo lo podemos prevenir. Aparte, bueno, de lo que ya comentaste, de lavado de manos y no tocar la cara, que sería como de los más importantes, ¿no? Y aparte, usar el cubrebocas en lugares cerrados. Claro que sí. Como tal, lo que mencionas son de las utilidades o de las medidas más útiles para prevenir infecciones respiratorias.
el utilizar cubrebocas cuando estás en lugares cerrados, el lavado de manos de constante, el no tocarte la cara, el tratar de estar bien nutrido y hacer ejercicio de forma adecuada, además de las medidas higiénicas, son unas de las cosas más útiles para prevenir este tipo de enfermedades. Muchas personas me han llegado con esto mismo, de que dicen, es que llegó la pandemia y yo me dejé de enfermar. Yo le comento, sí, te dejaste de enfermar porque todas las medidas que nosotros empezamos a tomar para COVID resulta que también eran muy útiles para otras infecciones respiratorias como son las gripes o los resfriados de todos los años. Así es, muy bien. Y bueno, doctor, pues no sé si tengas alguna otra recomendación. Nada más para terminar, ¿recomiendas aplicar la vacuna de influenza o no la recomiendas? Claro que sí, la vacuna de influenza se recomienda para todas las personas, no solo poblaciones de riesgo, ya que disminuye muchísimo el riesgo de padecer influenza grave, terminar en hospital o tener complicaciones al respecto. Entonces, en cuanto tengan la oportunidad, si ven un puesto de vacunación, directamente vacúnense, no lo piensen 2 veces. Ok, y más porque, bueno, la vacuna no te va a originar un cuadro de gripa, que también siempre se piensa que es así. Y bueno, también entender, esto sí lo quiero comentar, para que las personas a lo mejor sean un poquito más empáticas en cuanto a que primero se va a vacunar o se vacuna a toda la población vulnerable y después se continúa con la población en general. Entonces, si tienen oportunidad, si se las ofrecen, aplíquensela. Si no, por favor, no se molesten y sean un poquito pacientes nada más para cuando llegue su momento. ¿Sale? Bueno, pues les agradecemos mucho la atención en su programa Por tu Salud. Gracias, doctor. Estuvimos con el doctor Oscar Cándido Mireles, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. No sé si nos pudieras dejar tu correo electrónico por si alguien quiere contactarte. Claro que sí, el correo electrónico es of.candidomireles@ugto.mx. Cualquier duda, ahí estoy al pendiente. Ok, bueno, pues muchas gracias. Estuvimos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Los invitamos a ver esta programación y mi nombre es Vianey Contreras de Red Médica Universitaria y nos vemos a la próxima. Gracias. Thank you.